Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio de estudio de la palabra de nuestro Dios en la que extraemos alguna lección práctica para nuestra vida diaria. Estamos en el estudio de la palabra en cuanto a la unidad en la diversidad, la unidad en el Evangelio en Gálatas. Continuamos con una cortita oración. Querido Padre, te agradecemos el privilegio que nos das nuevamente de continuar con esta serie de estudios, Señor, que nos están acercando a los planes que tú tienes, Señor, de que seamos fieles a tu verdad, a tu evangelio, aún en contra de tradiciones, prácticas, costumbres que pueden contradecir. Te pedimos una bendición en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, mis amigos, vamos a analizar un poquito un estudio, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios en cuanto a una preocupación que el apóstol Pablo tenía realmente por un incidente que no era tan simple, tan sencillo. Era un acontecimiento que pues, sucedió allá en Antioquía y traería consecuencias, iba a ser trascendente. Habría que hacer realmente una solución, o habría que enfrentarlo o confrontarlo si era necesario. La preocupación de Pablo. Quiero leer para ustedes Gálatas 3:28 y dice la palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí en este texto nos está diciendo claramente, ¿verdad?, que en Jesús tenemos nosotros la unidad, aún en la diversidad. Hombre, mujer son diferentes, esclavo y libre son diferentes, pobre y rico, etc. En Cristo todo se alinea. En Colosenses 3:11 también quiero repasar con ustedes, dice la palabra: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este versículo junto con Gálatas, ¿verdad?, 3:28 nos está diciendo claramente que el apóstol Pablo tenía razón en esa preocupación que él tenía del incidente con Pedro en Antioquía. La situación en Antioquía evidentemente era tensa. Pablo y Pedro, dos líderes de la iglesia primitiva, estaban en conflicto abierto. Y Pablo no se guarda nada al pedir cuentas a Pedro por su comportamiento hipócrita. Realmente fue un comportamiento de mucho que desear. ¿Qué razones ustedes podrían recordar que Pablo da para confrontar públicamente al apóstol? Bueno, ya dijimos, ¿verdad?, que el apóstol Pedro llegó a Antioquía, estaba comiendo tranquilamente, participando en los alimentos con los gentiles, pero después que llegó Jacobo con sus amigos que eran judíos, él se retraía y ya no se juntaba con los gentiles. Entonces, esta práctica, juntamente con Bernabé, inclusive, que lo influyó, le molestó a Pablo, porque no era simplemente la confraternización o la falta de confraternización, la alimentación, el comer o no era un asunto de hospitalidad, era un asunto un poquito más delicado y lo vamos a ver. Desde el punto de vista de Pablo, el problema no era que Pedro hubiese decidido comer con la visita de Jerusalén. Las tradiciones antiguas sobre la hospitalidad ciertamente habrían requerido eso, él tendría que hacerlo por ley de hospitalidad. El problema era la verdad del evangelio. Es decir, no era simplemente un problema de confraternización o prácticas gastronómicas. Las acciones de Pedro, en un sentido muy real, comprometían todo el mensaje del evangelio en esa práctica o en esa conducta nada envidiable. Ya leímos Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11, que nos ayuda, ¿verdad?, a entender la fuerte reacción de Pablo. Lo leo de nuevo, dice: porque todos sois hijos de Dios, ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Uno en Cristo Jesús. No habría necesidad de estar guardándose de prácticas o de tradiciones o de prácticas incluso religiosas, como sea la circuncisión, etcétera, o no comer con los gentiles porque no son limpios, no son puros, como si fueran unos cristianos de segunda clase. Realmente en Cristo todos estamos nivelados. Durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro, dice, los demás apóstoles habían llegado a la conclusión de que los gentiles podían disfrutar de todas las bendiciones y beneficios en Cristo sin tener que someterse primeramente a la circuncisión. La actitud de Pedro, aquí es donde está el punto, la actitud de Pedro ahora ponía en riesgo ese acuerdo. Ya se había acordado en Jerusalén en el primer concilio. Ahí donde antes los cristianos judíos y gentiles se habían reunido en un ambiente de confraternización abierta, ahora la congregación estaba dividida. Y esto podía llevar a tener una iglesia dividida en el cercano futuro. Según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implicaba que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase, en el mejor de los casos, y creía que las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Realmente estaban entrando en áreas que no tienen que ver con salvación, como son las prácticas de la circuncisión. Por ende, Pablo dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, a realizar prácticas de los judíos, que eran tradiciones. La palabra judaizar era una expresión común que significaba adoptar un estilo de vida judío. Se utilizaba para referirse a los gentiles que asistían a la sinagoga y participaban de otras costumbres judías. También era el motivo por el que Pablo a menudo llama judaizantes a quienes, a los oponentes, o sea, a los falsos hermanos, eran judaizantes, que tercos de que hay que circuncidar y hay que tomar esto. Es decir, ellos querían traer todavía las prácticas que eran ritos y ceremonias, sin considerar que el único sacrificio de Cristo era suficiente, todo suficiente realmente para la salvación, para judío y para gentil y para todos. Por si fuera poco, además de las acciones de Pedro, Bernabé también se contagió con este comportamiento. Alguien que también era consciente de lo que esto implicaba. Qué ejemplo claro del poder de la presión de grupo. ¿Cómo podemos aprender a protegernos de ser arrastrados en la dirección equivocada por quienes nos rodean? Algunas veces hemos escuchado a algunos jóvenes, es que no me pude detener, es que mis amigos, es que para pertenecer al grupo. Y eso no solamente es exclusivo de los adolescentes que están buscando identidad, es también de los jóvenes y de algunos jóvenes adultos que con tal de complacer el punto de vista de sus amigos, sus compañeros de trabajo, camaradas de deporte, con tal de practicar, para no parecer diferentes, distintos, bajan sus valores, pisotean sus principios y empiezan a practicar algunas cosas, conductas que no harían realmente si estuvieran solos. Esto nos dice que la presión de grupo es real. La presión social, la presión de la familia, la presión de las personas que nos rodean, a veces quiere imponer. Querido joven, querido adolescente, querido amigo que me escuchas, no permitas que la sociedad, por más buena intención que tenga, rija tu vida. Rígete por tus principios, tus valores extraídos de la palabra de nuestro Dios. En este caso, el riesgo era, el evangelio mismo estaba en riesgo. Cuando nosotros no damos el mejor testimonio o nos dejamos arrastrar por las influencias externas, en lugar de decir un así está escrito, ponemos en riesgo el testimonio de Jesús. En esta ocasión yo quiero animarles para que independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, tengamos una convicción y es la palabra escrita de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos por la invitación que nos hace, Señor, de que nuestra vida sea regida por tu palabra. Un así está escrito. Y de esa manera, y aunque la presión social sea fuerte, que podamos tener respuestas nítidas, concretas, de por qué caminamos en esta senda. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.